Hola, muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer al comité organizador el haberme invitado a participar en este congreso, en el 20º Congreso Nacional de Lupus, en el que yo creo que estaremos todos de acuerdo que vamos a compartir experiencias gratificadoras. Como ha dicho el doctor Salman, pues yo soy reumatóloga y también soy médico de familia, y por ello, cuando me invitaron a hablar sobre la importancia del diagnóstico precoz en el lupus, me pareció también interesante el aportar mi experiencia como médico de familia y, sobre todo, dar la importancia que tiene a la atención primaria, que yo creo que no tiene la suficiente visibilidad en congresos y en la sociedad, aportando también la relación que la atención primaria tiene con los pacientes que tienen esta enfermedad. Y sin más, vamos a comenzar ya con la primera parte de la charla, en la que hablaremos del diagnóstico temprano. Aquí vamos a hacer un breve repaso del lupus eritematoso sistémico, que, como todos saben, es una enfermedad autoinmune. Ello quiere decir que el sistema defensivo activa una serie de armas, los autoanticuerpos y los inmunocomplejos, que por error atacan a nuestros tejidos a través de un mecanismo inflamatorio, produciendo la lesión. Afecta a diferentes órganos. Por ello es una enfermedad heterogénea, es compleja y además es dinámica, porque en principio no afecta a todos los pacientes igual y dentro del mismo paciente se comporta de una manera diferente y normalmente progresiva. Además, como todos saben, no es una enfermedad curable, es una enfermedad crónica a la que lo que vamos a intentar es controlar. Hay además, para dificultarlo aún más, formas atípicas e incompletas, y además cursa a brotes, alternando periodos de actividad con otros de relativa tranquilidad, con formas de expresión además diferentes en cada paciente y entre ellos, y tiene combinación de diferentes síntomas. Todo ello para complicarlo más, sin pruebas diagnósticas específicas. Lo que también saben todos ustedes es que es una enfermedad que no es contagiosa y además no es hereditaria. Pues, ¿a quién puede afectar? ¿En quién tenemos que pensar de cara al diagnóstico que puede tener un lupus? Pues aquí todos un poco conocen que se trata de una enfermedad que afecta más a la población femenina, a mujeres en edad fértil, normalmente entre 15 y 50 años es la edad en la cual se presenta con más frecuencia. Y en este tramo de edad afecta a unas 9 mujeres por cada hombre. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es la única población. Hay que pensar también en que afecta a varones y que afecta también a niños y afecta a personas de edad avanzada, con lo cual no tenemos que despistarnos en este tipo de pacientes. En los tramos de edad más extremos, en niños y en personas de edad, ya la proporción disminuye y afecta normalmente a 4 o 5 mujeres por cada hombre. También tiene una predilección étnica, es decir, afecta más a la raza negra y menos a la raza blanca o caucásica. Y entre medias tenemos que afecta también a la raza hispana y a los asiáticos. Y esta etnicidad, dijéramos, tiene su importancia porque a nivel del tratamiento tiene diferente respuesta dependiendo de la etnia a los distintos tratamientos. Como bien has dicho, Tarek, afecta, según EPISER, que es una encuesta que hace la Sociedad Española de Reumatología cada cierto tiempo respecto a la prevalencia de enfermedades reumatológicas, no solo el lupus, sino artritis reumatoide y la demás, pues afecta a unas 210 personas por cada 100.000, más o menos 1 por cada 400 en España, para hacernos una idea. Con lo cual, se estima que en España habrá unos 100.000 pacientes afectos de lupus. Ello quiere decir que no es una enfermedad rara. Tiene una base genética y sobre esa base genética se producen mutaciones y existen una serie de factores predisponentes conocidos, como son los rayos ultravioleta del sol, las hormonas, normalmente las hormonas femeninas, más los estrógenos que las progesteronas, tóxicos como el tabaco, fármacos que afortunadamente ya no se usan tanto, y virus como el virus de Epstein-Barr, el virus B19 y retrovirus, y también tiene su efecto la microbiota, de la cual posteriormente nos hablará la compañera. ¿Por qué es complicado diagnosticar el lupus? Pues
hace unos 15 días, mientras que estaba paseando un poco y pensando cómo organizar esta ponencia, pues estaba por la Rosaleda del Parque del Oeste, que les invito a ir porque es una zona preciosa, y pensé un poco que al lupus le pasa como a los rosales, que todas son rosas y todas son diferentes. Entonces, la cuestión es que la dificultad del lupus es que, en cuanto a su diagnóstico, es que no hay un paciente con un lupus igual a otro. Tienen forma de debut diferente, unos son explosivos, bruscos, otros son más lentos a lo largo de meses, incluso de años. Hay formas atípicas de predominio en ancianos, pueden tener uno o varios síntomas, implican a diferentes órganos, hay varios síntomas distintos en cada órgano, por ejemplo, en el pulmón no se manifiesta de la misma manera, sino que puede tener diferentes manifestaciones, por poner un ejemplo, y su intensidad es variable. Hay desde lupus leves hasta lupus muy graves e incluso que pueden comprometer la vida. Además, se pueden acompañar de uno, de varios anticuerpos o incluso de ninguno. Entonces, ya sabemos que es difícil, pero ¿cómo sospecharlo? En nuestra labor del día a día tenemos que pensar que un paciente puede tener lupus cuando tiene síntomas en más de un órgano. Es un poco una cosa básica, pero la verdad es que es lo más práctico, más otras pistas. Aquí les he querido representar en esta diapositiva un poco gráficamente la dificultad que implica, porque solamente con la afectación un poco más habitual, que es la afectación cutánea, tenemos distintos patrones, desde la alopecia pasando por el lupus agudo, el lupus subagudo, el lupus crónico, que parece más bien una psoriasis. Bueno, pues la verdad es que esto da lugar a pensar en diferentes diagnósticos diferenciales. También las lesiones en las mucosas, en el cielo del paladar, los diferentes tipos de artritis que tiene. Esta es la más típica, la artritis de Yacut, que va afectando a tendones y a las cápsulas articulares sobre todo, pero las hay también que se parecen a la artritis reumatoide, con lo cual tienes una duda al principio cuando encuentras un paciente con estas características, pero es que además puede afectar a la médula ósea con la producción de glóbulos rojos, a las plaquetas, produciendo hematomas por bajada de plaquetas o trombopenia, puede afectar al riñón, puede afectar al corazón y a los pulmones produciendo líquido, lo que llamamos serositis, puede afectar también a la esfera neurológica y psicológica o psiquiátrica, y también puede acompañarse de manifestaciones trombóticas o venosas, de manifestaciones a nivel ginecológico con abortos de repetición o problemas durante la gestación, incluso con infertilidad, y en algunas ocasiones por problemas de riego a nivel de extremidades. Y la cosa se complica más porque hay veces que la enfermedad se combina con otras enfermedades reumatológicas, como puede ser el síndrome seco y hacer síndromes mixtos. Aquí comentaba un poco lo del síndrome antifosfolípido, que es el síndrome que da cursa además de lupus con trombosis y que a veces van juntos. En cuanto a las pistas, pues contamos con ciertas pistas en los análisis. Contamos con los autoanticuerpos, que todos conocen, los anticuerpos antinucleares, que la mayor parte de los pacientes con lupus presentan. Un 97% de los pacientes está estudiado que tienen los anticuerpos antinucleares. Pero también, si le damos la vuelta, tenemos que pensar que existen algunos pacientes con lupus que no tienen anticuerpos antinucleares. De un 2 a un 3% tenemos que pensar que no, con lo cual dificulta. Y hay otros autoanticuerpos que son más específicos, el DNA, el anticuerpo SM. Luego tenemos los anticuerpos antifosfolípidos, los cardiolipina, los beta-2-glicoproteína, el anticoagulante lúpico, y en los últimos congresos se habla mucho de los nuevos anticuerpos en estudio que nos van a aportar más conocimiento y diagnóstico, como son el antidominio 1 y el antifosfatidilserina protrombina, un poco para que les vayan sonando. Y luego contamos también con el complemento. Pues cuando piden los análisis pedimos normalmente el C3, el C4. Son unas proteínas que actúan como una cascada y que producen una cascada inflamatoria, ¿de acuerdo?, produciendo aún más inflamación. Y ya por último contamos con estudios en la orina, sobre todo de detección precoz, de seguimiento y también de la nefritis lúpica, es la afectación del riñón. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico, sobre todo temprano, cuanto antes lo diagnostiquemos? Pues es muy importante porque cuando diagnosticamos el lupus
tenemos ya un objetivo, es decir, tenemos que plantearnos un objetivo a conseguir. Normalmente el objetivo que nos tenemos que plantear al inicio y en cada visita es obtener lo que le llamamos la remisión completa, como si el paciente no tuviese la enfermedad. Pero en algunas ocasiones hay que ser más modesto y aspirar a la mínima enfermedad activa, a ser posible la mínima. Entonces, el control de los síntomas se consigue con estos planteamientos y la disminución de la actividad de la enfermedad, es decir, la inflamación. ¿Qué buscamos entonces? Buscamos la disminución del número y de la intensidad de los brotes, la disminución del daño acumulado y la detección de posibles complicaciones, sobre todo si se asocia al síndrome antifosfolípido que les estaba comentando. Y sobre todo, al final, buscamos la mejoría también de la supervivencia. Pero aquí hablamos mucho pues, de lo que es la enfermedad, pero yo creo que lo más importante es la persona. Cuando una persona se encuentra mal, tiene síntomas, la persona sufre angustia, lo está pasando mal y muchas veces, aunque el diagnóstico a veces es un shock, quiere saber lo que tiene. Por otro lado, el diagnóstico precoz permite iniciar un tratamiento precoz. Y con este tratamiento precoz lo que intentamos es que la persona lleve una vida plena con el mínimo impacto de la enfermedad. ¿Qué pasa si tardamos en diagnosticar? Pues que el retraso del diagnóstico condiciona un retraso en el inicio del tratamiento y un mayor uso de fármacos, sobre todo de corticoides en cuanto a la cantidad y a la prolongación del tratamiento y al uso de inmunosupresores, entre otros. Todo ello condiciona un daño acumulado que a nivel del paciente le va a causar una menor calidad de vida, más secuelas, trastornos del ánimo y disminución de la productividad laboral. Y bueno, aquí he querido un poco pues, decirlo y la importancia que tiene lo del daño acumulado, porque hay un trabajo clásico del año 2012 de una corte de Canadá en la cual indica que ya solo al diagnóstico, cuando diagnosticamos el lupus, ya un 11% de los pacientes tienen daño acumulado y que, independientemente de la actividad de la enfermedad, según van pasando los años, a los 5 años el daño acumulado se vería en un 50% de pacientes, 1 de cada 2. Es cierto que el daño acumulado a veces es de menos entidad, otras veces es de más entidad, pero tenemos que intentar llegar a que sea lo más bajo posible. ¿Y qué pasa en España? Pues en España tenemos la suerte de que se ha llevado a cabo un registro que se llama el registro RELESER, que se publicó en el año 2016, el más extenso realizado en Europa, en el cual se pusieron de acuerdo 45 servicios de reumatología españoles de toda nuestra geografía y se hizo un estudio retrospectivo, una primera fase que se llevó a cabo en más de 4.000 pacientes y en el cual se veían las características demográficas de sexo, de edad, de los síntomas que habían manifestado y de las lesiones un poco acumuladas. Y actualmente se encuentra en estudio una segunda fase que es hacia adelante, es prospectivo, en el cual ahí ya se existen pues, visitas programadas y en el cual va a tener mucho peso lo que es los cuestionarios de calidad de vida de los pacientes. ¿Y qué se vio en este registro RELESER? Pues que el 90%, como confirmamos, pues que el 90% de los afectados en España eran mujeres de raza caucásica blanca, que la media de edad estaba en los 35 años y que el tiempo medio de aparición entre los primeros síntomas, la mediana y el diagnóstico, eran de 5 meses en el LES completo y de 7 meses en el LES incompleto, en el lupus incompleto. Eso sí, tenía una variabilidad, dependiendo un poco de la presentación de los síntomas, entre 1 o 2 meses y los más retrasados entre más o menos unos 2 años. Estamos hablando de medianas. Y ¿esto qué implica, lo del uso LES completo, LES incompleto? Pues que ¿quién hace el diagnóstico? Pues tenemos que diferenciar un poco, que a veces hay confusión entre lo que es un diagnóstico clínico y lo que son criterios de clasificación. El diagnóstico siempre es un diagnóstico basado en síntomas, basado en el paciente y lo hace un médico experto. Está orientado, como decía, al individuo, a la persona. No se puede escapar nadie con un lupus, por lo cual pues lo que importa es la impresión clínica del paciente y que los síntomas que tiene sean compatibles con la enfermedad sin que haya otra enfermedad que lo explique y que además estén apoyados por los datos analíticos que les he explicado anteriormente. Y otra cosa son los criterios de clasificación. Los criterios de clasificación no deben de servir para el diagnóstico, sirven para estudios, para homogeneizar poblaciones que permita
comparar pues, cómo se comportan los pacientes en España frente a los pacientes norteamericanos, canadienses, pero siempre es para estudios y para realización de ensayos clínicos. Y apoya, eso sí, si el paciente los cumple, apoya la sospecha del clínico de que tiene la enfermedad, pero claro, han ido cambiando estos criterios en los últimos 30 años. Los criterios de clasificación más usados, una pincelada, el primero fueron del año 82, luego posteriormente los del año 97, que son los que se han usado más extensamente para los ensayos y para los estudios que les he comentado, y estos estudios fueron modificados, pues se van modificando según van apareciendo nuevos anticuerpos y según se descubren, con lo cual fueron modificados en el 2012 y bueno, les quería un poco aquí poner en la tabla pues el último con el que contamos, en el cual hay como dos dominios, digamos, la parte clínica y la parte analítica o de inmunología, que van puntuados con diferentes puntuaciones cada ítem y que para conseguir el paciente que tenga más de 10 criterios cumpliría criterios de clasificación. Pero, insisto, no son lo mismo que criterios, no es lo mismo que el diagnóstico. De ahí que el estudio de la ACR, de que les comentaba el RELESER, pues los que no cumplían los 4 criterios se consideraban lupus incompleto, pero igualmente eran pacientes diagnosticados de lupus. ¿Cómo se diagnostica? Pues tenemos que tener sobre todo una sospecha diagnóstica. El médico que recibe al paciente se pregunta, ¿esto puede ser lupus? ¿Será otra enfermedad? Y aquí les quería poner un poco sobre la mesa lo que significa el diagnóstico diferencial. Cuando un paciente viene a la consulta, los síntomas principalmente iniciales suelen ser un cansancio extremo, a veces una pérdida de peso, incluso fiebre inexplicada en picos, que lo que llamamos un síndrome constitucional. Y entonces te preguntas, ¿será una infección? Ya ha venido además el COVID-19 para complicarlo todo, porque muchas veces el COVID-19 se presenta con síntomas muy parecidos al lupus. Tendrá la paciente un problema tiroideo. Estos síntomas constituyen 70-80% de las veces que se presentan. Pero otras veces se presenta en forma de afectación cutánea, aproximadamente un 60%, afectación en las diferentes manifestaciones en la piel, afectación a nivel articular, pues con inflamación de más de 4 articulaciones, normalmente simétricas, afectan más a las manos y a las muñecas, pero bueno, y afectación también de lo que es el patrón de sangre, con anemia, con bajada de defensas, con bajada de plaquetas. Entonces, ahí también tenemos otro montón de diagnósticos diferenciales. Me he quedado corta al ponérselos, era para no agobiar, ¿vale? Porque, bueno, la cosa está en que puede ser una anemia, pueden ser problemas de la piel relacionados con eczemas, efectos secundarios de fármacos y ya luego, pues, artritis reumatoide, artritis psoriásica, sarcoidosis, pues, incluso a veces se piensa que pueda tener el paciente algún tumor, pero bueno, que lo que es el diagnóstico diferencial es complicado. En otras ocasiones es más sencillo, aunque desafortunadamente se diagnostica, dijéramos, más tempranamente cuando el brote es explosivo y afecta a órganos más vitales con manifestaciones más graves, como es la nefritis lúpica, la afectación cardiopulmonar que les comentaba y la afectación neuropsiquiátrica. En cuanto a mi experiencia en reumatología y medicina de primaria, cuando recibíamos interconsultas de diferentes especialidades. Esto es un poco también lo que a veces te das cuenta que te mandan pacientes desde hematología porque han detectado una baja de plaquetas, pacientes que te mandan de dermatología porque han visto un lupus, de nefrología y ahora últimamente sobre todo llevan muchos pacientes de estudios de infertilidad, de ginecología, por la patología ginecológica y obstétrica y menos frecuentemente de trauma, de rehabilitación, de cardio, neurología, neumología. Vemos un poco que hay muchas especialidades implicadas y de hecho existen equipos multidisciplinares entre reuma, medicina interna, depende un poco en el servicio quién lleve las enfermedades autoinflamatorias, de equipos multidisciplinares que implican a más de una especialidad. Y luego yo quería un poco ahí entroncar con el papel de medicina de familia, porque pediatría detecta lupus pediátricos, a veces los pacientes van a urgencias y desde ahí también te lo remiten y a veces es el médico de familia el que recibe al paciente y lo deriva. Por eso ahora entramos un poco en la parte que quería yo resaltar del papel de médico de familia, no solo en el lupus, en el resto de las enfermedades, pero bueno, querría destacar un poco que las características del médico de familia son la cercanía,
la confianza, la continuidad de cuidados que da al paciente y la asistencia integral. La cercanía y la confianza, pues yo muchas veces digo, somos médicos de familia, pero el paciente a veces nos considera también parte de su familia, ¿no? El caso es que existe normalmente una comunicación muy fluida, bidireccional. Nos preguntan muchas veces que les asesoremos, van a las consultas de especializada, a veces no se enteran bien y entonces pues quieren reconfirmar o ampliar conocimientos y normalmente hacemos escucha comprensiva, hay un contacto muy habitual y muy frecuente y conocemos el entorno laboral y familiar del paciente, con lo cual da lugar a una complicidad respetuosa. Respecto al diagnóstico del paciente de lupus, pues tenemos la fase de antes, que a veces detectamos los primeros síntomas aislados. Conocemos también que la familia, pues en muchas ocasiones, tiene antecedentes, padre, madre, otros familiares que tienen otras enfermedades autoinmunes y si se hace un diagnóstico de sospecha y podemos avanzar con una analítica, muchas veces los derivamos ya con un diagnóstico de sospecha bastante alto. Después, quería resaltar que durante el diagnóstico y al conocimiento de que están diagnosticados de lupus, normalmente especializada, pues hacemos acompañamiento, información, refuerzo y supervisión de los tratamientos y vigilancia de los efectos secundarios de los fármacos, detección de brotes y a veces también apoyamos en los controles analíticos si son necesarios para las siguientes revisiones. ¿Y qué pasa después? Una vez que el paciente se es diagnosticado de lupus, tiene lupus, pero tiene por delante el resto de su vida. Hacemos también el control del riesgo cardiovascular, que tan importante es en los pacientes, todos en general, pero en el paciente de lupus especialmente, porque aumenta el riesgo cardiovascular y a la enfermedad, controlando la obesidad, factores típicos como es el tabaquismo. Había programas antes de la pandemia de deshabituación tabáquica en los centros de salud. Llevamos el control del colesterol con el inicio de estatinas, que también son muy importantes en otros ámbitos, en la nefritis lúpica en concreto, cada vez se le da más importancia, la hipertensión y la diabetes. El control de comorbilidades, que son patologías que se ven también asociadas muchas veces al lupus, que es el cansancio intenso, todo lo que implica la esfera de ansiedad y depresión, que también se ve con mucha frecuencia en los pacientes crónicos en general, y la predisposición por la medicación a infecciones. Y por la misma patología también. Y otras enfermedades autoinmunes que al tratarse de pacientes jóvenes, pues también muchas veces coinciden otras patologías autoinmunes como la patología del tiroides y ya otras enfermedades más prevalentes por los efectos secundarios de los corticoides como puedan ser la osteoporosis. Llevamos también en los pacientes con patología leve o lupus leve o moderado, porque ya los graves se vacunan en los servicios de prevención del hospital o los que están con algún biológico, pero llevamos la vacunación del COVID, el neumococo. Bueno, pues aquí tienen una poco la lista para no aburrirles y ahora que empezamos otra vez a viajar, pues ya las vacunas de los viajes. Y después pues nos llevamos también los aspectos laborales que también ayer se destacaron, que es todo el tema de las bajos laborales, las incapacidades temporales, la cumplimentación de informes si el paciente necesita algún informe para solicitar algún grado de discapacidad y por ello también contamos con la trabajadora social en el centro de salud. Igual que hay un psicólogo de centros de salud de varios agrupados para todo lo que es la terapia de grupos. La prevención y la promoción de la salud, porque independientemente de la enfermedad, pues hay que hacerse revisiones de citologías, de anticoncepción, la preconcepcional, llevar el programa de la paciente con la fase de la menopausia, con las revisiones de mamografías. Ahora en Madrid también tenemos implantado el Prevecolon para prevención de cáncer de colon y las actividades del anciano si es un lupus en un paciente de edad. Y la promoción de hábitos saludables, de alimentación, deporte y actividad física. Y bueno, un poco quería destacar las dificultades que se encuentran a veces y que son poco patentes. A veces incluso sentimos con los compañeros que llevan especializada que nosotros tenemos unas pruebas analíticas limitadas. No podemos pedir algunas pruebas, no podemos pedir una velocidad de sedimentación, no podemos pedir un antifosfolípido. Entonces, hay veces no podemos pedir un complemento, hay veces que podemos pedir ciertas cosas, pero otras no se nos está permitido pedirlas. Pruebas de imagen, llegamos a radiografía y ecografía, pero muchas veces el paciente dice, ¿por qué no me hace usted una resonancia? Pues no podemos hacer resonancias y unas determinadas pruebas.
no es posible tampoco pedir pruebas de gammagrafía, densitometrías para el seguimiento de osteoporosis, con lo cual a veces te ves obligado a derivar al paciente al siguiente nivel de especializada. Y las interconsultas, como todos ustedes saben y todos padecemos, a veces se ha agravado por el COVID también, pero tienen mucha lista de espera y compartes con el paciente la angustia de cuando tiene la cita, la primera visita, la revisión. Comunicadores de resultados, pues sí, debido a esto muchas veces, pues si las revisiones de una u otra vez se prolongan mucho, no reciben las citas, pues a veces el paciente te viene a la consulta para que tú le comuniques los resultados, con lo cual también sirve un poco de terapia de tranquilidad en muchas ocasiones para la persona. Todos tenemos, tanto en especializada como en primaria, muy poco tiempo disponible, nos gustaría contar de más, ya se escapa de este foro. Y bueno, ya para terminar, quiero dejar un poco la esperanza de que esto está mejorando, que cada vez existe más colaboración entre los dos niveles asistenciales. Antes, yo cuando empecé, pues funcionábamos con historias clínicas, paquetes de historias gordísimos, y ahora tenemos programas informáticos, se comparte mucha información entre primaria y especializada. Y, en principio, quisiera destacar, por eso lo he puesto de primero, la figura de la consulta virtual. Contamos con consultas virtuales en los cuales, si pensamos que un paciente tiene un brote, si necesita ser atendido con rapidez, se escribe un correo electrónico y desde especializada, en general, en 1, 2, 3 días están comprometidos a responderte y a darte alguna solución de lo que tú les planteas o te dicen pues no tiene importancia ya que venga a su cita normal. La figura de la e-consulta nos está siendo de mucha utilidad. Luego, la visualización de informes, que a veces, pues eso, el paciente se olvida del informe, la analítica, tanto ellos pueden ver las que hacemos nosotros en primaria como los de primaria especializada. También hay muchos cursos de formación continuada, a veces quizás demasiado, no te da tiempo a saber absolutamente estar a la última en todo, que si riesgo cardiovascular, que si diabetes, que si tal. Y bueno, hay protocolos de derivación, incluso la sociedad nuestra implantó una app para médicos de primaria en cuanto a síntomas por ver un poco diagnósticos diferenciales. Yo creo que esa no se usa mucho, pero bueno, y sobre todo si algo bueno nos ha dejado el COVID es la implantación de la consulta telefónica, que tanto desde primaria como de especializada pues ahora mismo resuelve muchas dudas rápidas y sirve un poco de apoyo a nuestras consultas. Y no quería terminar sin destacar la labor inmensa que hace la enfermería, tanto en primaria como en las consultas de enfermería especializada de reumatología, y que nos ayudan mucho tanto a nosotros como médicos. Perdón. Gracias. Ya está. Sí. Digo, ahora termino, aguanto, no. Bueno, pues el caso es que la consulta de enfermería nos ayuda muchísimo, tanto a nosotros como a los pacientes, intuyo. Y bueno, ya a modo de conclusiones, pues decir que el lupus es una enfermedad compleja y que por ello su diagnóstico constituye un reto. Que la inflamación articular, el cansancio extremo y las manifestaciones en la piel y en las mucosas suelen ser los síntomas iniciales de debut más frecuentes. Que cuanto antes se diagnostique, ahí está la importancia, antes se trazará un objetivo de remisión completa y se iniciará el tratamiento con la terapia que haga falta, y que es la persona y su cuidado integral, no solo su lupus, la protagonista de esta historia, y que aunque el médico de la unidad de enfermedades autoinmunes es el referente, de eso no cabe duda, el médico de atención primaria y los profesionales de atención primaria acompañamos en el día a día al paciente con lupus para que viva una vida normal con el mínimo impacto posible. Y muchas gracias. Pues excelente, gracias Irene. La ponencia ha sido impresionante, la verdad, el repaso que has dado del lupus.